hoy vamos a dar una charla, ¿vale? Cuando me planteé la posibilidad, ¿vale?, de dar una charla de vuelta, ¿vale?, ya he venido varias veces a la NSCoder, siempre ha sido un placer estar por aquí, ¿vale? Y cuando vimos que, bueno, cuando vi que ya se iba a retomar el tema de las charlas, etcétera, pues pensé decir, bueno, pues vamos a hacer algo que sea menos habitual, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hablar de temas de desarrollo de aplicaciones, de Swift, de por qué iOS es mejor que Android, de por qué JavaScript debería desaparecer por el bien de la humanidad, en fin, cosas normales y corrientes. Y entonces dije, bueno, pues si efectivamente queremos que JavaScript desaparezca del mundo, una de las cosas importantes que podemos hacer es pasar, ¿vale?, a un paradigma de lado servidor basado en compilación, basado en un lenguaje de verdad, basado en alguien que tiene un tipado estricto. Dios mío, qué locura lo que se le ocurrió a la gente algún día. Y en ese caso, pues, el server-side de Swift está cogiendo una madurez tan importante en los últimos años que hasta Apple ha hablado de ello en la última WWDC, que ya ha sido como un Dios mío de mi vida. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es dar una pequeña charla sobre Swift de lado servidor con la librería Vapor y haremos un pequeño ejemplo en código con Xcode para ver cómo podemos generar un proyecto y cómo podemos crear esa pequeña API REST para daros esa base que a partir de ahí, pues bueno, podáis vosotros ampliar, escalar y buscar opciones interesantes de un lado servidor bien hecho. Entonces, la gran pregunta aquí es, vale, ¿por qué estamos hablando estamos hablando de un lado servidor bien hecho, ¿vale? Pues bien, el problema principal que podemos tener ahora mismo a nivel de tecnología, ¿vale?, es que un lado servidor es algo que es totalmente imprescindible hoy día casi en cualquier aplicación, ¿vale? Nosotros tenemos la necesidad de grabar más información que la que puede caber en un teléfono móvil, tenemos la necesidad de compartir o tener, por ejemplo, protocolos de cifrado, la información más securizada que lo que puede estar dentro de un dispositivo, ¿vale?, sobre todo si es Android, que ahí la cosa se puede poner compleja, ¿vale?, y además, bueno, pues si un usuario tiene, por ejemplo, varios dispositivos, una de las cosas más comunes que nos va a pedir es que todos sus datos estén sincronizados de manera automática, que todo lo que él suba, pues automáticamente se despliegue en el resto de dispositivos y que tenga la misma información en su iPhone, en su iPad o lo que sea, unido a la cuenta que él vaya a utilizar. Y de igual manera, bueno, pues en el móvil, pues obviamente solo tenemos los datos de un usuario y no podemos explotarlos, pero si tenemos los datos en el servidor, podemos aprovechar para, bueno, sacar más información, sacar analíticas, sacar una serie de datos que nos puedan ayudar. Y además, con el beneplácito de la maravillosa Apple, que mientras usemos esos datos solo para nosotros, no pone pegas, ¿vale? Las pegas las pone cuando los datos los vamos a ceder a terceros. Pero si nosotros creamos nuestro propio sistema de analíticas en nuestros propios datos, incluso nuestro propio sistema de login, basado incluso en Signing with Apple, Apple no pone pegas y no te dice nada raro, ni siquiera te obliga a poner el maravilloso pop-up de pedir por favor que no me rastreen, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso siempre, por eso es una muy buena opción el tener algo para ti mismo. Obviamente, en el momento en el que yo quiero hacer un lado servidor, ¿vale?, tengo un problema de base, ¿vale? Y ese problema de base es que, bueno, una app se hace o debería hacerse, ¿vale?, en los lenguajes de cada plataforma. En el caso de iOS, con Swift o Objective-C, en el caso de Android, con Kotlin o con Java, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo os invito a visitar la última y maravillosa recién descubierta Isla Dinámica, que ha descuajaringado todas las aplicaciones híbridas del App Store, porque ellos creyeron dominar el notch y no, resulta que no lo han dominado. Han conseguido hacer una pequeña trampa que en el momento en el que Apple ha bajado el tamaño del área segura, porque la isla dinámica acaba un poquito más abajo, automáticamente tienes una sonrisa preciosa en todas las aplicaciones por el corte que hace la isla dinámica, ¿vale? Entre ellas aplicaciones grandes tipo
por ejemplo, Pinterest tiene este error, por ejemplo, Securitas Direct también tiene ese error en su aplicación, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues obviamente, cuando yo me planteo hacer un lado servidor, lo que tengo que pensar es ¿cómo lo hago? Y claro, lo primero que te sale es usar Python, usar JavaScript, usar otros lenguajes, ¿vale? Estamos acostumbrados a pensar que yo no puedo usar el mismo lenguaje del front, el mismo lenguaje de la app, con el lado servidor, ¿vale? Y pues al final acabamos usando Django, acabamos usando Node.js, etcétera, etcétera, ¿vale? Entrando en el maravilloso mundo del NPM, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que si pudiéramos realizar un lado servidor en el mismo exacto lenguaje con el que hacemos la propia aplicación, tendríamos un montón de ventajas, ¿vale? Tendríamos un montón de ventajas porque al final se mejoran los ciclos productivos, los programadores trabajan en el mismo lenguaje, pueden intercambiar código, pueden compartir código y que ese código esté compartido en un lado y en otro. Incluso Apple es muy consciente de todo esto y por eso este año en Swift 5.7 ha incluido los actores distribuidos, que es una ida de olla brutal a través de la cual un dato queda retenido a través de la red para que no pueda pisarse, ¿vale? Y no haya una desincronía entre datos entre cliente y servidor, ¿vale? Entonces, esto va a estar incluido en las funciones de la propia librería con la que hoy vamos a ver y, por supuesto, eso hace que todo el trabajo sea mucho más fluido. Yo una de las cosas que más he oído en todas mis formaciones, cuando doy formaciones a empresas, es cuando esos alumnos se quejan, ¿vale?, por decirlo de alguna manera, de lo bien que se llevan con la gente de diseño, ¿vale? Siempre hay ahí un amor y un cariño, un respeto ahí, se mandan flores, bombones y esas cosas, ¿vale? Por lo típico aquello de tanto tiempo que he pasado en hacer este diseño y me lo has movido un píxel a la izquierda y este rojo no es el mismo rojo, tiene un hexadecimal 0,2 por encima del que tú has puesto. Y claro, tú allí dices, pues debo ser de daltonia porque yo no lo veo, ¿vale? Y, por supuesto, el otro gran amigo de los desarrolladores es la gente del back. Es como esos que están por allí, la gente del back. Bueno, y eso, ¿cómo puedo yo decir o qué le...? Y siempre te dicen, no, pero, a ver, hay que pedírselo con cuidado, o sea, despacito y tal, hablando despacio, ¿vale? Como, mira, oye, que es que necesitaría tal... Y no sé por qué, pero en la experiencia que digo de alumnos, la gran mayoría, cuando piden algo a back siempre suele responder con un, eso no puede hacerse. Yo siempre he dicho que un informático / programador, cuando dice eso no puede hacerse, en realidad está diciendo no quiero hacerlo. Pero bueno, es lo que hay. Así que, pues, qué mejor que tener un equipo que sea experto en un mismo lenguaje para dar salida a todo esto. Pero claro, la gran pregunta es, ¿qué es un lado servidor? ¿Por qué ese lado servidor hace falta hacerlo en tecnología web o si realmente es necesario o no? Pues estamos acostumbrados normalmente a que una app siempre tenga tres partes, ¿vale? Que serían, pues, básicamente los datos, la interfaz y el controlador o el vista modelo o como queramos llamarlo, ¿vale? Por favor, no uséis Viper en vuestra vida, ¿vale? En fin, lo normal. Entonces, es que son muchas letras, muchos componentes y al final sabemos que el router no sirve para nada, entonces es lo que hay. Entonces, cuando llegamos a intentar ver un lado servidor, cambia totalmente, porque aquí ya no hay tantas capas, ¿vale? Aquí obviamente en un lado servidor no hay interfaz, ¿vale? En un lado servidor lo único que tenemos son procesos que controlan datos y además son procesos que son únicos, son procesos que son completamente independientes y que son un proceso tipo Dory, es decir, no se acuerda de ti. Tú vas a pedirle algo la primera vez y cuando vuelves tienes que volver a decirle quién eres, ¿vale? No hay una persistencia en cuanto a las peticiones porque al final es una petición a través de tecnologías web, por lo tanto no recuerda quién eres y tienes que estar autorizando permanentemente o recordando quién eres, ¿vale? Entonces, eso al final nos obliga a atomizar de una manera muy concreta todos los procesos y saber de una manera muy clara que este es el proceso de creación del dato, este es el de lectura, este es el de búsqueda, este es el de actualización, el de borrado, el de lo que sea. Y tenemos que dividir muy bien la aplicación en procesos que sean completamente independientes los unos de los otros para que sea todo mucho más
Sencillo, ¿vale? Por lo tanto, cada llamada es independiente, no tiene estado, ¿vale? Y por lo tanto, al no tener estado, tiene que tener un control de sesiones del lado servidor, que eso lo hacemos pues o bien con tokens, o bien con algún tipo de autenticación, o incluso si es una API abierta, tampoco es necesario poder hacerlo. De forma que cada solicitud tiene que contener en sí misma todo lo necesario para que ésta se pueda resolver en una única llamada, ¿vale? Entonces esa es una característica que hay que tener en cuenta en lo que es el trabajo en lo que es el lado, lo que es una API, lo que es un lado servidor. De igual manera, en un lado servidor tenemos la gran ventaja de disponer de bases de datos, ¿vale? Tenemos bases de datos con estructuras de datos más complejas, con mayor capacidad para guardar más información y, por lo tanto, no estamos restringidos a una pequeñita base de datos SQLite, ¿vale? O a tener que pelearnos con Core Data y preguntarnos por qué Apple no saca ya un Core Data nativo en Swift. Por favor, Apple, sácalo algún día y seremos felices. En este caso, el lado servidor de Vapor es capaz de conectar con bases de datos como PostgreSQL, como Mongo, como MySQL, podemos trabajar con ellas de forma nativa y además tiene una capa de abstracción de los distintos modelos que podemos usar, de forma que yo voy a ver una clase en Swift, pero eso va a tener una equivalencia directa en la base de datos, lo cual va a ser bastante práctico. También podemos usar SQLite si queremos tener una base en local, ¿vale? De forma que el ciclo de vida, tanto del usuario como la seguridad, etcétera, etcétera, se gestiona de una manera bastante práctica, ¿vale? Y, bueno, pues permite tener mucha más complejidad en las aplicaciones, en lo que yo vaya guardando, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora por qué entonces en todo esto entra Swift, ¿vale? ¿Por qué tenemos Swift de lado servidor? Al final Swift fue lanzado en el año 2014, ¿vale? Como sustituto de Objective-C. De hecho, Apple dijo literalmente, el gran Craig Federighi, loado sea, nos dijo que quería un lenguaje con el potencial de C, pero sin el equipaje de C, ¿vale? El equipaje de C es ese maravilloso informe que lo cambió todo en el año 2010, que cayó en manos de Steve Jobs, que decía que las apps de iOS eran menos estables que las de Android. ¿Por qué? Porque había habido un boom en el desarrollo y todo el mundo quería entrar a hacer desarrollo de iOS, pero Objective-C es un lenguaje que tiene demasiados lugares donde petarse, ¿vale? Aparte de los puntos y coma y los corchetes, ¿vale? Pero tiene un montón de sitios donde puedes dar selectores que no existen porque la cadena no la has puesto exactamente igual, valores nulos, en fin, infinidad de problemas, ¿vale?, que pueden hacer que tu aplicación se colgara, y como hubo mucha gente que se metió ahí a saco a intentar sacar eso, obviamente eso supuso un problema para Apple. Por suerte para Apple, allí estaba el gran Chris Ladner, responsable en aquel momento de Xcode y haciendo el cambio del compilador a LLVM, que llamó a Jobs y le dijo, oye, yo he empezado a hacer aquí una cosilla que lo mismo te puede interesar. Es un lenguaje que lo he llamado Shiny, ¿vale?, por lo de aquello de el New and Shiny New Language, ¿vale?, el nuevo y brillante lenguaje, y que luego Apple, justo antes del WWDC, hizo digamos un trabajo de marketing para buscarle un nombre específico y bueno, y que sonara bien y que fuera importante para ese lenguaje, que fue cuando se renombró como Swift, ¿vale? Entonces, en el momento en el que Apple saca Swift, la idea es poder hacer un lenguaje que sea seguro y que sea muy difícil de colgar en modo runtime. Por lo tanto, de esa manera conseguimos un mejor rendimiento, una mejor estabilidad, que el lenguaje sea más moderno, implementarle paradigmas como la programación funcional, implementarle, por ejemplo, ahora para Swift 6 quiere implementarse el paradigma de la programación diferencial que podemos utilizar en Python, ¿vale? De forma que a partir de Swift 6, Swift va a poder ser utilizado para desarrollo de aprendizaje automático, ¿vale?, porque va a poder disponer de todas las funciones que tiene Python en cuanto a el uso de programación diferencial, ¿vale?, para fórmulas complejas. De hecho, Swift 6 también será interoperable con cualquier API en C++, ¿vale?, de forma que cualquier código que ya esté hecho en C++ se podrá usar en Swift como si fuera nativo, ¿vale? Entonces eso también le va a dar mucho más, digamos, mucha más flexibilidad, ¿no?, para usar un montón más de cosas. De forma que cuando Apple saca el lenguaje,
de pronto y mágicamente nadie lo esperaba, anuncia al año siguiente que el lenguaje va a ser de código abierto y automáticamente lanza soporte para Linux, y ahora mismo todas las distribuciones de Linux prácticamente tienen soporte, incluso en mini ordenadores. Yo tengo un servidor de desarrollo en casa, que es una Raspberry Pi 4, que tiene instalada la distribución oficial de Swift en un Ubuntu Linux y funciona como un tiro, va perfectamente bien. Esto va tan bien que Apple tiene creado un grupo de trabajo dentro de Apple para evolucionar todo lo que es Swift del lado servidor, e incluso la propia Amazon tiene también una solución de librería del lado servidor llamada Smoke, que también permite hacer este tipo de desarrollos, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay un peso, hay un trabajo y hay, pues bueno, una garantía de que esto es algo que puede funcionar. Para que os hagáis una idea, hoy, cuando entráis en Amazon Prime Video y le dais a ver el último episodio, por ejemplo, de Los Anillos de Poder o cualquier tipo de contenido que hay en Amazon Prime Video, la API que se encarga de buscar el contenido dentro de los servidores de vídeo, el balanceo y poder hacer que todo eso funcione correctamente y servirte el vídeo de manera correcta, está hecho en Swift, en Vapor, sobre los servidores de Linux, en Amazon, sobre Amazon Linux, ¿de acuerdo? Y está funcionando con millones de peticiones y sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? O sea, son, en fin, soluciones que... Porque al final mucha gente te dice, no, es que claro, Swift, sí, bueno, muy bonito, va bien y tal, pero es que no hay librerías de terceros. Entonces yo digo, bien, pues empezamos bien, en lo suyo, ¿vale? O sea, librería de terceros, no gracias, por favor. O sea, hazlo tú por ti mismo. Entonces, pues eso para mucha gente al final es un problema. Todos sabemos que, si habéis trabajado con Django, por ejemplo, en Django prácticamente la mitad de la API te la hace el propio Django y empiezas a meterle librerías, igual que con Node, y en 4 instalaciones ya tienes montado algo básico para ir funcionando y casi todo está hecho ya por otras personas. Yo en este caso, Swift tiene otra aproximación. Swift espera que seas tú quien haga lo necesario para que eso salga adelante, ¿no? Obviamente, Swift aporta cosas muy importantes que otros lenguajes no aportan. No aporta Python, no aporta JavaScript, sí lo aporta Java, porque Java sí va compilado cuando va en una aplicación .war, pero en este caso Swift detecta errores por anticipado, es compilado, además funciona en permite hacer integraciones de forma nativa, usa test unitarios directamente dentro de lo que es el propio desarrollo dentro de Swift, porque es compatible con XCTest, porque está integrado dentro del propio lenguaje. Se pueden realizar todo tipo de procesos de cifrado, de trabajo con APIs en C, por ejemplo, todo el cifrado que tiene Vapor está hecho en Boring SSL, directamente trabajando con la API de C de Google, toda la capa de abstracción de red está basada en procesos asíncronos y se acaba el paradigma de la interpretación del código, ¿de acuerdo? Que esto es lo más importante. Todo esto va compilado a nivel binario, con una estabilidad, con una garantía y con, pues, prácticamente 0 errores a nivel de runtime, ¿de acuerdo? No como sucede en lenguajes tipo Python o JavaScript, donde cuando llegas al error peta y pues tienes que llegar al error, ¿vale? En este caso todo funciona mucho mejor e, insisto, de forma nativa contra el sistema operativo, porque va compilado como binario contra Windows, Linux o Mac, cualquiera de los 3 sistemas que queramos elegir. Por lo tanto, es más rápido, estable y seguro, previene de errores, incluye funciones básicas ya integradas en el lenguaje, como todo el uso de red, la gestión de hilos, la memoria por ARC, de hecho soporta async await y de hecho funciona mágicamente y maravillosamente bien. Obviamente Swift es un lenguaje orientado a tipos por valor, no a objetos, de hecho las clases que se crean en Vapor son todo clases finales, ¿vale? Programación funcional nativa, usa el JSON como lo que es elemento de serialización del propio lenguaje y, por lo tanto, todas las soluciones del lado servidor basadas en este caso en Vapor, cumplen todos los estándares de Docker, Kubernetes, Cloud Foundry, se monitorizan por Prometheus, tienen autenticación JSON Web Token y aparte son miembros del consorcio OpenAPI para cumplir todos los estándares de la web, ¿vale? Por lo tanto, no podemos pensar que aquí, no, es que esto es un invento que ha hecho Apple, no, esto está completamente estandarizado y todo lo que puedes hacer con cualquier lenguaje, con cualquier librería, lo puedes hacer de igual manera con Swift.
¿de acuerdo? Y aquí hay una parte muy importante, ¿vale? Hay una parte muy importante que suele ser muy interesante para la gente, ¿vale? Y es el tema de Swift NIO, ¿vale? Swift NIO es el driver de red que hay por debajo de toda la capa de servicios de Swift de lado servidor, ¿vale? Es una versión que ha hecho Apple de una librería en la que ellos apoyan con código abierto, una librería de Java, ¿vale? Que lo que hace es cambiar el paradigma de funcionamiento de la web, ¿vale? Porque normalmente la web yo hago una petición, la petición para el hilo y cuando se contesta libera ese hilo. En Swift no funciona así. En Swift estamos trabajando con Swift NIO, que significa Swift Non-Blocking Input-Output, ¿vale? Es decir, un no bloqueo de entrada y salida. Un sistema creado a partir de un framework de red de Java llamado Netty, en el que, insisto, Apple colabora, y ellos hicieron una versión de Netty llamada Swift NIO, que salió en el año 2018, que es un proyecto de código abierto y que se basa en ciclos de eventos, ¿vale? Para integrar pues, un funcionamiento mucho más óptimo a nivel de servidor y que además ya está integrado con Async Await, ¿vale? De forma que si comparamos con cómo funciona hoy día la web, podemos ver la grande diferencia de montar un servicio de server-side en Swift. Hoy día, si yo voy a un servidor web convencional, yo voy como en una cola de un supermercado y voy uno a uno. Llego, pido algo, me espero y cuando está, me voy. Y por lo tanto, pues así lo tengo generado. ¿Qué sucede cuando de pronto viene alguien y espera, viene otro alguien y espera, otro alguien, están los tres hilos ocupados y empieza a llegar más gente detrás? Y resulta que todavía el servidor está procesando cualquier cosa y se me empiezan a acumular peticiones una detrás de otra porque todos los hilos de atención están totalmente ocupados. Pues lo que va a pasar básicamente es que el servidor se va a cabrear, ¿vale? Porque va a decir que hay que ver que nadie me atiende, ¿vale? Esto es lo que hoy día pasa en el 95% de la web que tenemos hoy día y en la gran mayoría de server sites que hay desplegados por Internet. Uno de los motivos por los que Amazon decidió hacer lo que hizo con Amazon Prime Video, porque el funcionamiento de Swift no bloqueante es muy distinto. ¿Cómo funciona Swift no bloqueante? Swift lo que hace es poner unos hilos destinados solo a gestión de peticiones y otros hilos que están destinados solo a recogida de datos. De forma que cuando yo voy a pedir algo, ¿vale? Tengo una habitación de espera en medio, que son colas de procesos que quedan en espera en una zona de memoria independiente sin ocupar el hilo de ejecución. De forma que cuando yo llego, pido algo e inmediatamente que lo he pedido, me voy a la sala de espera y dejo el hilo de entrada liberado para que otro pueda venir a pedir otra cosa. Y cuando ya está listo mi pedido, salgo de la habitación de espera, recojo en un hilo distinto y salgo del servidor. De esta manera no bloqueo el servidor y puedo gestionar muchas más peticiones en el tiempo, ¿vale? De una manera mucho más eficiente, ¿de acuerdo? Esto obviamente es algo que funciona a la perfección con el paradigma de Async Await, por lo tanto está perfectamente integrado y es lo que permite que los lados servidores de Swift sean tan eficientes, ¿vale? De hecho, son tan eficientes que a Swift le ha surgido un, entre comillas, competidor, que es la librería Ktor. No sé si habéis oído hablar de ella, que es la prima hermana de Vapor, pero en Kotlin, ¿vale? Y que, bueno, pues también tiene muchos de estos paradigmas porque, además, en Ktor se usa Netty, ¿vale? Por lo tanto, pues en ese caso están haciéndolo bastante bien y pretenden y quieren que el paradigma de uso de los propios server sites en todo Internet cambie hacia un paradigma mucho más eficiente, ¿vale? ¿Cómo funciona Vapor? Librería funcional de lado servidor, ¿vale? Una librería web que se lanza en el año 2016, justo un mes después de que Apple anuncie el inicio de de Swift en código abierto, ¿vale? Un proyecto de código abierto acogido a la licencia del MIT, ¿vale? Vapor permite a día de hoy crear API RESTful, permite crear aplicaciones portales web completos, permite aplicaciones en tiempo real con WebSockets e integra todos los estándares web que podemos necesitar dentro de cualquier aplicación. Vapor además tiene un mapeador de relación de objetos, un ORM, que es compatible con un único
desarrollo contra PostgreSQL, MySQL, MongoDB o SQLite, ¿vale? Solo tenemos que definir el modelo una vez en Swift y cambiando el driver funciona con cada una de estas bases de datos, por lo tanto, en ese sentido, funciona a la perfección y además incluye un lenguaje de maquetación por plantillas llamado Leaf, que permite integrar partes dinámicas dentro de una página web para inyectar valores desde un procedimiento en Swift y, por lo tanto, poder tener un portal web dinámico que, por ejemplo, pintando a partir de plantillas de Bootstrap, nos permite hacer portales web con Vapor súper rápido, ¿de acuerdo? De igual manera, Vapor está basado en Swift Package Manager, también soporta APIs de terceros si queremos utilizar, ¿vale? Y, por supuesto, podemos utilizar, pues, en fin, cuenta con el apoyo de Apple y podemos utilizar, pues, tanto Visual Studio Code como Xcode, etcétera, para poder desarrollar, incluso podríamos desarrollar Vapor en un ordenador 100% Linux con Visual Studio Code, ¿vale? Y funcionaría sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Qué funciones soporta Vapor si hacemos una enumeración? Soporta la interfaz asíncrona de entrada y salida no bloqueante que hemos explicado, soporta autenticación básica de tipo Bearer, de tipo clave, con JWT, todas las que queramos. Soporta caché en memoria con Redis, ¿vale? Por lo tanto, usa Redis para programar jobs, para poder programar eventos que se programan y se lanzan en los tiempos que uno quiera, ¿vale? Cada minuto, cada hora, cada día, estableces el minuto, el día o la hora a la que quieres que se lance y cuando llega ese proceso está guardado en Redis y se lanza y por lo tanto puedo tener tantos jobs como quiera funcionando en segundo plano en mi servidor para cualquier tipo de actualización o lo que sea dentro de mi servidor. Tengo control de procesos desde consola, tengo contenido compatible con JSON, con formularios multipart, con formularios de tipo URL encoded, soporta criptografía nada más salir de la caja porque integra la librería SwiftCrypto que tiene la misma exacta implementación de la librería CryptoKit que llevan los desarrollos en iOS. Por lo tanto, el mismo exacto código que yo tengo en CryptoKit lo copio y lo pego en Vapor y funciona a la primera, ¿vale? Lo que pasa que a través de la API Borin SSL que viene integrada dentro de Vapor. Soporta obviamente inyección de dependencias, control de inversión, el mapeado de datos, soporte nativo de las bases de datos que hemos comentado, tiene no solo el servidor HTTP, también tiene un cliente HTTP, ¿vale? Por lo tanto, tú puedes montar, por ejemplo, las peticiones típicas de control de suscripciones dentro de una aplicación de iOS. Tú recibes el recibo de la aplicación, se lo mandas a Apple, Apple te contesta y tú le contestas a la aplicación en tiempo real, ¿vale? Podemos utilizar tanto servidor como cliente, las plantillas HTML a través de Leaf, tenemos login y enrutamiento, validaciones de todo tipo, tenemos servidor y cliente de WebSocket integrado, ¿vale? Y, por supuesto, 100% integrado con el modelo de asincronía de Async Await, ¿vale? A partir de la versión 4.5, que ahora estamos en la 4.6. Soporta macOS y Linux, ¿vale? Pronto también soportará Windows y la última versión está compilada todavía en Swift 5.6, están trabajando en la 5.7 y los actores distribuidos, pero ahora mismo es compatible ya con Xcode 13 y 14, integrando el modelo Async Await, incorporando además la nueva versión de Swift Neo que funciona en HTTP2, lo cual hace que las peticiones sean mucho mejores porque, a grandes rasgos, HTTP2 crea un hilo de conexión entre cliente y servidor y en ese hilo envía y recibe toda la información en un solo saludo de establecimiento de comunicación, mientras que el HTTP1, para cada elemento de una página web, si tú entras en una página web y esa página web tiene 50 imágenes, por cada una de ellas es una conexión independiente que tiene que renegociar el saludo cada vez que lo está pidiendo. En HTTP2 se establece una primera conexión y el hilo es bidireccional y el cliente del servidor envía la información de una manera mucho más rápida y además utilizando multiplexación de datos, lo cual hace que sea mucho más rápido a todos los niveles. Aparte, pues obviamente es nativo en Swift, implementa de forma nativa la API de XCTS y en breve implementará los actores distribuidos de Swift 5.7, ¿vale? Es decir, que tú tengas un modelo de datos en Vapor y un modelo de datos en Swift y una clase que trabaje con ese modelo de datos. Y esa clase, que es un actor, cuando tú la envías al servidor, si hay más peticiones que van a modificar
esa misma instancia en el servidor hace una cola de espera para que no entren dos peticiones a la vez que sobrecarguen un mismo dato, ¿vale? Lo mismo que hace Async-Await con los actores en local, también lo va a hacer a través de lo que es la implementación de lado servidor con Vapor, ¿vale? Por lo tanto, todo esto además implementado con todas las posibilidades de despliegue, es decir, como Vapor es compatible con todo Linux, obviamente esto abre la puerta a todo. Basta tener una máquina Linux para poder desplegar una aplicación o cualquier tipo de servicio como Heroku, como Amazon Web Services, como Azure, como DigitalOcean, etc. ¿Por qué? Porque Vapor, además de todo lo que permite, es compatible con Docker, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo usar Docker directamente con Vapor y, de hecho, cuando creo la aplicación, cuando creo la plantilla, se genera automáticamente el proceso de contenedor de Docker para poder desplegarlo, arrancar la aplicación, etc. Por lo tanto, podemos ponerlo en un orquestador, podemos coordinar servicios, utilizar microservicios, etc., porque toda la integración de Docker es al máximo nivel, ¿de acuerdo? O sea que, en este sentido, pues tenemos un montón de opciones para poder utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿vale?, es hacer una pequeñita aplicación, una pequeña demo. Básicamente, si queremos empezar a utilizar Vapor, ¿vale?, lo único que necesitamos es tener instalado, que todos lo tenéis instalado, Homebrew, ¿vale? En el momento en el que yo tengo instalado Homebrew, ¿vale?, basta poner esta instrucción, brew install Vapor, y eso lo que hace es instalar el toolbox de Vapor. El toolbox básicamente lo que nos permite es una serie de comandos básicos para ejecutar la aplicación, para construir un nuevo proyecto a partir de plantillas, para limpiar, hacer un clean, ¿no?, del código que puede estar generado, etcétera, ¿vale? Yo ya he hecho esa instrucción previamente, por lo tanto, cuando yo ejecuto Vapor, lo que hace es decirme, pues bueno, que tengo aquí la posibilidad de construir la aplicación, limpiarla, gestionar Heroku directamente, porque está integrado dentro del toolbox, puedo generar un nuevo proyecto, ejecutarlo, crear un comando, porque podemos poner la aplicación de Vapor a través de supervisor-d para que funcione en segundo plano como un proceso desatendido en cualquier servidor, ¿vale?, o decirle que se abra en Xcode. Si yo ahora vengo aquí, ¿vale?, y me vengo a Developer, ¿vale?, me creo aquí tal, y entonces le digo Vapor New NS Coder, ¿vale?, lo vamos a llamar así de forma original. Le doy al Enter y automáticamente el sistema va a clonar la última plantilla de la última versión y me va a hacer una serie de preguntas. Me va a preguntar, ¿quieres usar Fluent? ¿Qué es Fluent? Fluent es el driver ORM de base de datos. Si queremos trabajar con datos en base de datos, hay que instalarlo, así que le decimos que sí. Ahora me dice, ¿qué base de datos quieres utilizar? Yo te recomiendo que uses Postgres, ¿vale?, pero también puedes usar MySQL, SQLite o Mongo, ¿vale? Como aquí ahora mismo no tenemos desplegada una base de datos Postgre, lo que vamos a hacer es decirle que lo haga con un SQLite, ¿vale?, en un ficherito y listo. Y ahora me pregunta, ¿quieres usar Leaf? Leaf es para hacer portales web, ¿vale?, es lo que he comentado de las plantillas HTML. En este caso no lo necesitamos, así que le decimos que no. Y automáticamente genera el proyecto, la plantilla y listo, ya está funcionando. Ahora podemos abrir el proyecto directamente entrando en la carpeta, ¿vale?, y podemos abrir nuestro proyecto, ¿vale? Como vemos, tiene aquí varios elementos. Si le digo aquí Vapor Xcode, automáticamente va a abrir Xcode y vamos a ver el proyecto y va a empezar a bajarse todas las dependencias, ¿de acuerdo? En este caso, no sé cuál de los dos ha abierto la 13, perfecto, ¿vale?, que es la que estaba puesta por defecto. Como veis, el Swift Package Manager empieza a hacer su magia, ¿vale?, sé que se ve muy pequeñito, pero bueno, empieza a descargar todos los paquetes y empieza a hacer todas las instalaciones. Mientras empieza a hacer toda la instalación de las dependencias, vamos a ver
qué ficheros son los que ha creado aquí, ¿vale? Y para qué sirven. El primero de todos es, obviamente, el manifiesto, ¿vale? El manifiesto que nos va a permitir, a ver, temas, presentación large, ¿vale? Para que se vea un poco mejor, ¿vale? Aquí tenemos el manifiesto sobre la plataforma de macOS versión 12, ¿vale? Y los paquetes básicos de funcionamiento que serían Vapor, Fluent y el driver de SQLite de Fluent, ¿vale? Es lo que nos va a permitir poder utilizar una u otra base de datos. Aquí además tenemos un target que es la aplicación, tenemos el producto que es Fluent, el SQLite driver, Vapor y luego tenemos un target ejecutable que es el que va a correr el servidor y luego tenemos un target de test asociado a lo que es la carpeta test, ¿vale? Entonces, aquí en public, ¿vale? Esto es una carpeta vacía que corresponde a el raíz del servidor una vez lo arranquemos, ¿vale? De forma que cualquier carpeta, cualquier elemento que queramos que se descargue directamente, es decir, cualquier fichero que queremos que sea servido a través del raíz del servidor HTTP que genera Vapor, hay que ponerlo en esa carpeta, ¿vale? Después tenemos los fuentes. Los fuentes tienen dos carpetas, la app y el RAM. El RAM básicamente, normalmente no vamos a tocarlo, ¿vale? Es una estructura que tiene el propio sistema para arrancarse. Lo que hace es crear un entorno, detectarlo, hacer una entrada de la aplicación, hacer un defer para que cuando apagues la ejecución se haga un shutdown de toda la instancia, ¿vale? Configura la aplicación y la ejecuta. Esto normalmente no lo tocamos, se queda así y confiamos en que esto se hace bien y punto. Aquí lo importante, por ejemplo, va a estar aquí, ¿vale? En lo que es esta configuración. Como veis, Vapor ya ha creado un pequeño código de ejemplo, ¿vale? Para que más o menos podamos ver alguna cosita que ya está medio hecha, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo una configuración básica de base de datos, ¿vale? Y si quiero poder servir a través del directorio público los ficheros HTTP, simplemente descomento este comando y automáticamente ya tengo todos los ficheros que meta en public servidos a través de la raíz del servidor HTTP cuando yo ejecute. Aquí hace una migración, que ahora veremos en qué consiste, y registra una serie de rutas. Las rutas son los endpoints que tiene nuestro servidor, ¿vale? De forma que tenemos que definir esas rutas y decirle qué tipo de operación HTTP es a la que van a responder. Obviamente tenemos métodos para los elementos más comunes, get, post, put, delete, etcétera, pero tenemos también una opción de poder poner lo que es la operación HTML que queramos, ¿vale? No hay ningún tipo, la operación HTTP que queramos, sin ningún tipo de limitación. Aquí es donde configuraríamos toda la aplicación si queremos poner más elementos. Pondríamos la configuración de criptografía, pondríamos la configuración, en fin. Este sería algo así como el view did load, ¿vale? Es la forma más fácil de entenderlo para todo el mundo, ¿vale? Y una vez tenemos este fichero, tenemos aquí las rutas. En este caso, él nos ha creado unas rutas que son de prueba, ¿vale? Una ruta de tipo get y otra ruta de tipo get a partir de la propia aplicación, ¿vale? De forma que cuando yo llame a la raíz del sistema, él va a decir funciona. Si yo llamo a la raíz del sistema y digo /hello, que es la ruta que ha puesto aquí, pues automáticamente me dirá hola mundo. Y además lo que ha hecho ha sido generarme un to-do controller, ¿vale? ¿Qué es este to-do controller? Básicamente es un controlador de un CRUD básico de una tabla, ¿vale? Es decir, en este caso lo que tenemos es una serie de elementos que nos permiten crear una tabla, crear una migración y crear pues una tabla directa para poder trabajar. Entonces, como esto puede ser un poco lioso a primer nivel, ¿vale? Ya tenemos listo lo que es las dependencias, ¿vale? Ya están aquí todas las dependencias creadas, como vemos va por la versión 465, ¿vale? Si yo ahora directamente, tal cual está el proyecto, le doy a ejecutar, ¿vale?
como veis, ejecuta directamente en el Mac, ¿vale? Automáticamente hará la primera compilación, ¿vale? Si tenéis un Apple Silicon, la velocidad de esta librería aumenta por 25.500, ¿vale? O sea, de hecho, una de las cosas que más noté cuando compré el Mac Studio, ¿vale? El M1 Max, fue el rendimiento de esta librería. O sea, la velocidad de compilación es brutal, ¿de acuerdo? A nivel de lo que es Apple Silicon. Aquí tenemos un maravilloso Intel soplante, entonces, pues bueno, va la cosa un poquito más, más despacio, ¿vale? Pero en el momento en el que realiza la primera compilación, que sí es un poquito más lenta, luego el resto de compilaciones que son incrementales van mucho más rápido, ¿vale? Entonces, en el momento en el que esta compilación ya funciona, lo que tenemos es el servidor HTTP funcionando en el localhost en el 8080. Y en ese localhost yo ya podría abrir, ¿vale?, un navegador y podría pedirle entrar a el servidor, ¿vale? Aquí tendríamos, bueno, esto sigue compilando, como digo, la primera vez le cuesta un pelín, ¿vale? Y normalmente lo que va a hacer es desplegarlo sobre el puerto, como digo, el 8080. Se puede cambiar, lógicamente, ¿vale? Pero en principio es el que tiene. Ya tiene la compilación realizada, ahora hace la ejecución, probablemente me diga, necesito permiso de no sé qué puñeta y tal y cual, bla, 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 ¿vale? Me pedirá un permiso para escribir el código de administrador del equipo. Bueno, en este caso no lo ha hecho, ¿vale? Y ya ha arrancado el servidor, ¿vale? Me ha dado un warning que ahora corregiremos, ¿vale? Ya tenemos corriendo el servidor en localhost 8080. Si yo ahora llamo a localhost 8080, me dice funciona. Si llamo a localhost /hello, me dice hello world, ¿vale? Directamente contesta a través de las rutas y aquí me está sacando los elementos que está leyendo, que está recuperando, ¿vale? Entonces, si yo vengo aquí, ¿vale? Esto me ha dado, ahora paro el servidor, esto me ha dado un warning que me dice que no hay un directorio de trabajo personalizado para este esquema. En Vapor tenemos que decirle al esquema de trabajo cuál es el working directory. Aquí en las opciones tenemos que establecerle un working directory que tiene que coincidir exactamente con la carpeta donde está nuestro proyecto, ¿vale? En este caso, aquí, dentro de NSCoder, ¿vale? Esta es la carpeta raíz de mi proyecto, así que le doy a elegir y ya tengo ahí la carpeta de trabajo, por lo tanto ya sabe dónde está la carpeta public, los códigos, la compilación, en fin, todos los elementos que son necesarios, ¿vale? Si yo ahora vuelvo a lanzar el servidor, ¿vale? Veis que plof, es inmediato, o sea, una vez ha compilado la primera vez, va muy rápido y ya no da ese warning y ya lo tengo funcionando, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es generar, ¿vale? Porque si os fijáis aquí tengo controllers, migrations y models, ¿vale? Y entonces vamos a generar un elemento personalizado para cada una de estas cosas, ¿vale? Vamos a borrar estos tres ficheros que vienen aquí, vamos a borrar todo lo que viene aquí por defecto en los roots, ¿vale? Y por lo tanto vamos a empezar a crearnos nuestros propios elementos. Lo primero que tenemos que hacer es generarnos nuestro fichero para el modelo de datos, ¿vale? Para lo cual importamos Vapor e importamos Fluent, ¿vale? En el momento en el que tengo esto, ahora creo una clase para la tabla que yo voy a generar, ¿vale? Por ejemplo, creo una final class que voy a llamar empleado, ¿vale? Y esto tiene que cumplir algunos protocolos, ¿vale? Si quiero que esto tenga una representación como modelo en base de datos, lo hacemos protocolo model. Si quiero que este empleado pueda salir como contenido de una respuesta a una petición en un endpoint, tiene que ser contenido de tipo protocolo content. El content básicamente es el codable de Vapor, lo que pasa que le añade la opción de poder ser un dato que yo puedo enviar o recibir dentro de un endpoint,
¿vale? Y por lo tanto me da esa flexibilidad. A partir de aquí defino lo que es la tabla y lo primero que tengo que hacer es darle un índice principal. Por lo tanto, lo que voy a hacer es utilizar los únicos, maravillosos, inigualables y amados por todos property wrappers, ¿vale? Donde lo que vamos a realizar es decirle qué tipo de elemento es el que vamos a crear para cada uno de los distintos elementos que tenemos a nivel de código, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿vale?, tendríamos, vamos a ver, tengo por aquí, porque la memoria no me da para todo exactamente, ¿vale? Y entonces tendríamos lo que sería, estoy ciego, sí, esto es lo que hay, no tiene mayor misterio, ¿vale? En la edad, ya os pasará a vosotros, niños, no os riáis. Tenemos lo que es, primero y principal, ¿vale?, la obligación de indicarle el nombre del esquema, ¿vale?, una propiedad estática, ¿vale?, que puede ser staticLed, y que aquí nos va a dar el nombre de la tabla dentro de la base de datos que nosotros generemos, ¿vale? Este esquema es un elemento que es obligatorio. Una vez tenemos eso, hacemos el @id y le especificamos cuál va a ser el tipo de clave que yo voy a utilizar. Si quiero utilizar una clave que sea un entero, uso una clave de tipo custom, ¿vale? Si quiero usar la que va por recomienda, que es la normal, que es la clave basada en UUID, basada en el identificador único universal, lo que hago es decirle que la clave se va a llamar ID, nombre original que nadie hubiera imaginado dentro de una tabla, ¿vale? Y ahora le doy la correspondencia como propiedad dentro de lo que es el lenguaje, es decir, lo llamo ID. Y ahora hay una cosa bastante curiosa, y es que la definición de este tipo de dato, que es UUID, ¿vale?, tiene que ser opcional, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo no, o sea, a ver, esto es una clase, ¿vale? Por lo tanto, yo voy a generar un voy a generar un constructor que lo que va a hacer es generarme un valor por defecto nil a la creación de esta clase. ¿Eso qué significa? Que cuando yo no envíe el ID a la creación de una instancia para base de datos, el sistema va a decir, que no ha enviado un ID, vale, venga, ya lo pongo yo, ¿vale? Es decir, es una forma de generar el autogenerador de códigos para que sea él el que genere esos códigos de manera automática, ¿de acuerdo? De igual manera, ahora, si quiero generar campos, por ejemplo, voy a generar un campo nombre y un campo email. Los campos los genero poniendo @field. Y ahora le tengo que decir cuál es lo que es el nombre de la clave, es decir, el nombre del campo que yo voy a utilizar. Por ejemplo, en este caso, le pongo el nombre de name. Y ahora defino el elemento. Variable name es de tipo string. ¿El campo va a ser obligatorio en la base de datos? Sí, entonces es un string normal. ¿El campo va a poder ser nulo en base de datos? Entonces el campo es opcional, ¿vale? De esa manera podemos permitirnos el definir o no con opcionalidad los elementos. Pasa igual con las relaciones entre tablas. Si yo quiero crear una relación que sea obligatoria, la relación va a ir normal. Si la quiero opcional, va a generarse como un valor opcional, ¿vale? En este caso, creo otro campo que sea el email, ¿vale? Y con esto, pues ya tendría mi pequeña base de datos generada, ¿vale? Perfectamente, ¿ok? Ahora, ¿vale?, yo podría dejar esto así tal cual, y el sistema me permitiría generar unos constructores que funcionarían de una manera más o menos correcta, ¿vale? Pero lo suyo es generarlos nosotros, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es, y esto es una cosa que entiendo que en próximas versiones lo mejorarán, es generar un init vacío, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta es la forma que tiene el sistema para, a través del protocolo, ejecutar la implementación por defecto, pero hay que ponerla para lo que es esta entrada, ¿vale? Esto es una cosa que es un poco extraña y que se está trabajando en ello para
quitarlo para que no sea necesario ponerlo, ¿vale? Y ahora generamos el init convencional que necesitamos, es decir, un init que recibirá el ID de tipo UUID, que tiene que tener un valor por defecto igual a nil, luego el nombre y luego el email, ¿vale? Y ahora simplemente asociamos los valores, ¿vale?, según están entrando. Esto con Xcode 14 es maravilloso, porque cuando el nuevo autocompletado funciona, es decir, una de 20, te genera él solo este init, ¿vale? Pero antes de eso tienes que rezarle tres iPhone nuestros a Jobs, ¿vale? Y santificarte a la Trinidad de iPhone, iPad y Espíritu Mac, ¿vale? Entonces, es lo que hay. Una vez lo tienes funcionando, ¿vale?, pues ya tendríamos nuestra tabla preparada para generar el elemento en base de datos. Pero, ¿os habéis creído que se acaba aquí? No. ¿Por qué? Porque normalmente una de las cosas más importantes a la hora de generar cualquier tipo de elemento de base de datos es la migración de los datos, es decir, la capacidad que debe tener el sistema para ser capaz de generar el modelo en una base de datos recién inicializada, ¿vale? Por lo tanto, este es el modelo lógico, pero yo ahora necesito generar la migración, necesito generar otra estructura distinta que lo que va a hacer es permitirme poner esta tabla generada, ¿vale? Por lo tanto, lo que voy a hacer es crearme, ¿vale?, creo que así lo puedo ver más grande, lo que voy a hacer es irme a Migrations y crearme un nuevo fichero que voy a llamar con el original nombre de empleados, o por ejemplo, emp migration, ¿vale? Este sería, que antes no le he puesto nombre, empleados, ¿vale? En este empleados migration hago vapor, hago fluent, ¿vale? Y ahora lo que hago es generar un struct, ¿vale?, que voy a llamar crear empleado, por ejemplo. Y este struct tiene que conformarse con el protocolo async migration, de forma que este protocolo tiene dos funciones obligatorias, prepare y revert, ¿vale? ¿Para qué sirve cada una? Prepare sirve para realizar la acción y revert para hacer el rollback, ¿vale? Es decir, todas las migraciones tienen que permitir hacer la operación que estamos haciendo y deshacerla. Y esto sirve igual para cuando yo quiero añadir nuevos campos a una tabla que ya existe, o cuando quiero cargar una serie de datos a la tabla por defecto, etcétera, ¿vale? Todo esto lo tenéis mucho mejor explicado en docs.vapor.com, que ahí está todo muy bien explicado, con ejemplos de código. Aquí básicamente lo que tengo que hacer es generar un elemento donde lo que hago es decirle que haga un try await, ¿vale?, desde la base de datos, diciéndole que recupere para el esquema de nombre empleado.esquema, ¿vale?, que es la variable estática que hemos creado antes, y ahora simplemente vamos poniéndole los campos que quiero poner, ¿vale? Puedo decirle borrar campo, actualizar campo o crear campo. Creo un campo, le doy constraints, le digo que quiero que sea único, le digo que quiero que sea una relación con otra tabla, etcétera. Toda la definición del modelo va aquí. En este caso yo creo un field, ¿vale?, y le digo que el campo es el ID, le digo que el ID es de tipo UUID, como veis podemos crear campos que sean de tipo data, de tipo fecha, de tipo hora, de tipo array, bool, datetime, diccionario, doble, float, enteros de varia precisión, enteros sin signo, UUID, cadenas, array, diccionario, JSON, en fin. Tenemos un montón de opciones, incluso podemos realizar expresiones SQL concretas, ¿vale? Por si por lo que sea necesito lanzar una función concreta contra la base de datos. En este caso sería un campo de tipo UUID, ¿vale? Y obviamente este campo de tipo UUID es un campo que es obligatorio, ¿vale? Por lo tanto,
ya tenemos ahí la constraints de obligatoriedad, ¿de acuerdo? Ahora le decimos campo, le ponemos el nombre que tiene, en este caso name, de tipo string, y como lo pusimos como normal, pues también es requerido. Campo email, de tipo string, también requerido. Y por ejemplo, quiero hacer que los valores del email, por ejemplo, sean únicos. Puedo poner un unique on campo email, ¿vale? Y en este caso tendría que me crearía una restricción de base de datos para que no pueda haber más de un email idéntico en la base de datos. ¿Qué es lo que hacemos cuando ya hemos terminado la definición? Hacer .create para que se genere el elemento. Y ahora aquí en el revert, ¿qué hago? Lo contrario, es decir, de nuevo, database scheme, empleado.esquema, y aquí lo único que hacemos es decirle que borre la tabla, que es la operación contraria de la que vamos a realizar. En el momento en el que esto ya está hecho, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es venirme aquí a la configuración y en app.migrations.add colocar este create empleado. De forma que ahora ya tengo correctamente la creación de mi base de datos, ¿vale? Si todo ha ido bien y ya no tengo más migraciones que poder lanzar, ¿qué es lo que hago a partir de aquí? Lo que hago es coger y decirle en línea de comando, le digo vapor run migrate, lanzo y si todo va bien, localiza esa tabla y nos dice bueno, aquí ahora empieza a bajarse de la caché, empieza a hacer un fetch y no sé qué, no sé cuánta, empezará a dar mil cosas, ¿vale? Cuando acabe de compilarlo todo, ¿vale? Lo que hará será decir, tienes esta migración pendiente que ahora mismo no está desplegada contra la base de datos, ¿quieres lanzarla? Sí. Y entonces automáticamente RAS creará la tabla en la base de datos y a partir de ese momento yo ya voy a poder trabajar con esa tabla, ¿de acuerdo? Mientras esto compila, vamos a ver alguna cosita más, ¿vale? Entonces, como esto ya está finiquitado y controlado y ya le hemos dicho que haga la ejecución, lo que pasa que ahora se tiene que bajar, ¿vale? Porque está ahora mismo usando la internet con el iPhone, ¿vale? Entonces, bueno, pues está descargándose lo que es todo el código y haciendo la compilación, etcétera, mientras vamos a crear un par de endpoints. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es generar de una manera sencilla, para que veamos un pequeño ejemplo, ¿vale? Un controlador de empleado, ¿vale? Y para hacer eso, creamos un nuevo fichero, ¿vale? Y creamos un ficherito que se llama empleado controller, ¿vale? Nunca hubiéramos imaginado un nombre tan original, ¿vale? Aquí importamos Vapor, importamos Fluent, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es generar una colección de roots, una colección de endpoints, ¿vale? Es decir, generamos un struct que vamos a llamar efectivamente empleado controller y que va a conformarse con el protocolo root collection, el cual tiene una obligación que es tener una función llamada boot, la cual recibe la raíz de las rutas de acceso a el sistema, ¿vale? Por lo tanto, a partir de aquí, yo ya puedo empezar a generarme, ¿vale?, los elementos que necesite. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Yo aquí lo único que hago es decirle que me genere el punto de entrada de la app a través de las rutas y le doy un punto de entrada a la API, ¿vale? Por ejemplo, le digo que esto lo agrupe a partir de un path que sería, por ejemplo, API. Por lo tanto, a partir de ahora, todo lo que yo cree a partir de app va a responder en localhost 8080/API, ¿vale? Y así tendría todo dentro de una misma ruta. A partir de aquí, yo le digo que añada dentro de esta app y aquí puedo poner operaciones post, operaciones get, operaciones delete, operaciones put, es decir,
aquí ya le doy los tipos de método HTTP que quiero utilizar. Por ejemplo, vamos a hacer un elemento de creación, ¿vale? Por lo tanto, hago un post. ¿El post cuál sería? Pues el post sería un elemento que responda sobre la URL create. Así que en /API/create, el tipo post va a responder a lo que le estoy diciendo. Y para esto le voy a decir que use una función, que use un método. Ese método lo voy a crear aquí mismo y tiene que tener siempre la misma exacta configuración, que es una función que se puede llamar como yo quiera, por ejemplo, create, que va a recibir siempre un parámetro de tipo request y va a devolver algo que tenga la capacidad de ser devuelto por el sistema, ¿vale? Por ejemplo, pues un string, por ejemplo, podemos devolver una instancia de empleado porque content hemos dicho que era parte de empleado y por lo tanto lo puedo devolver, ¿vale? Cualquier elemento que sea entendible por una salida estándar HTTP, ¿vale? Entonces, en este caso le digo que lo que voy a hacer es, incluso, puedo devolverle un HTTP status, ¿vale? Y decirle que me devuelva, por ejemplo, un código 201 created, ¿vale? Para indicar que efectivamente el elemento que yo quería crear se ha creado. Y este tipo de función, ¿vale? Es, obviamente, y esto es lo más bonito de todo, una función de tipo async throws, ¿vale? Porque así podemos acceder a toda la API de Async Await. Porque aquí lo bueno que tiene es que, aunque tengamos un cliente que siga pensando que iOS 10 es moderno, ¿vale? En lado servidor yo puedo poner la versión de Swift que me dé la gana e irme a la última y no darle explicaciones a nadie, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos el acceso al Async Throws sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues bien, si yo quiero crear, ¿vale?, un empleado, tengo que poder recibir ese empleado. Por lo tanto, tengo varias opciones que me van a permitir recibir datos y capturarlos directamente. Por ejemplo, yo puedo hacer una entrada de datos a través de la request con una solicitud, ¿vale?, de forma que al hacer la creación, yo aquí el cegato, ¿vale?, podemos hacer un decode, ¿vale? Es decir, podemos decirle que el nuevo empleado sea igual al reccontent.decode del tipo empleado.self, ¿vale? Obviamente con su correspondiente try. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Esta instrucción lo que va a hacer es que este endpoint va a recibir en exclusiva la estructura de empleados, es decir, un JSON que va a tener un ID de tipo cadena, un name y un email. Ya está, ¿vale? En el caso, como el ID es opcional, yo puedo solo enviar nombre e email. Por lo tanto, si yo envío un JSON con nombre e email, automáticamente él va a coger esa información entendiendo que es una estructura de empleado y directamente RAS me va a serializar esa instancia dentro de newEmpleado. newEmpleado ya es de tipo empleado. Así que ahora lo único que tengo que hacer es decirle try await de newEmpleado.save, ¿dónde? En la base de datos. ¿Dónde está la base de datos? La base de datos, como todo lo que funciona con Vapor, está dentro del request, en este caso rec.db. Ya está. Con estas dos instrucciones ya he recuperado del endpoint el dato del empleado y lo he grabado en la base de datos. Como esto es un try await, ¿vale?, en el momento en el que alguna de estas operaciones falle, dará un error y dirá, no, este dato no es correcto, te falta el dato no sé qué, ha habido un error en la base de datos, te va a dar el error correspondiente. Obviamente todo esto se puede gestionar con mucho más código para devolver errores. Pues si aquí hay un try await y da un error, pues devuelvo un error más personalizado, ¿vale? Pero en principio lo vamos a hacer así de forma más rápida. Y una vez tengo hecho esto, pues simplemente le digo que me devuelva un status de tipo created. Ya está. Punto. ¿Vale? Quiero, por ejemplo, poder... Entonces, ahora lo único que hago es decirle que use
el método create para este endpoint. Ya está, ya he hecho la creación. Ahora coges y dices, vale, pero es que quiero tener un listado de todos los empleados. Pues hacemos una función de, por ejemplo, query all, rec, request, async throws, y en este caso lo que va a hacer es devolver todos los empleados, es decir, un array de empleado. ¿Vale? ¿Qué va a devolver esto? Una consulta. Las consultas a base de datos se realizan directamente sobre la propia clase, ¿vale? Es decir, yo aquí devolvería como resultado directamente el try-await de empleado, y dentro de empleado puedo hacer una query sobre la base de datos, una query que me puede devolver todos los elementos, me puede devolver el primero como un valor opcional, me puede devolver, puedo hacer un filter y decirle que me haga un filtro donde el nombre sea igual a lo que sea, etcétera. Puedo concatenar y hacer lo que quiera en ese sentido. En este sentido, le digo que me devuelva a todos. Así que, ya está. Ya tengo hecho el endpoint para que devuelva todos los datos de empleados que hay en la tabla. Si quiero solicitar una query a través de un email, por ejemplo, pues lo único que hago es decirle request async throws, devuélveme un empleado, ¿vale? Y entonces aquí igual le digo try-await de empleado.query sobre la base de datos, y en este caso me vas a filtrar, y en el filtro le voy a decir que me busque por el keypath del campo sobre el que quiero buscar, que sería el email, en este caso a través de, porque el filter necesita el uso de la propiedad del fichero, es decir, el $, el binding que hay detrás del property wrapper, ¿vale? La propiedad proyectada, y esto le diría que la parte del email es igual a ¿qué? Pues a un dato de email que yo haya enviado. ¿Qué dato de email puedo enviar? ¿Cómo le puedo enviar al sistema un email para que busque? Pues podría hacerlo a través de un post enviando una estructura de un JSON, o podría hacerlo también a partir de parámetros del sistema, ¿vale? Entonces yo podría venir aquí y decirle que recupere valores de parámetros. Entonces eso significaría que yo puedo venir aquí y decirle, antes de esto, que me recupere en un warlet, ¿vale?, el email que quiero buscar. Email que va a ser igual a rec. Y aquí tenemos el acceso a los parámetros que van dentro de la llamada HTTP. Por lo tanto, aquí le digo que me recoja, ¿vale?, un parámetro que en este caso se va a llamar, pues, email, por ejemplo, ¿vale? Este parámetro email, ¿vale?, directamente me es devuelto como un string, ¿vale? Y si esto no devuelve ese parámetro, lo único que necesito es hacer un throw y lanzar un error. Por ejemplo, un error de abortar diciéndole que, por ejemplo, pues no ha incluido el parámetro necesario. Por lo tanto, yo ahora aquí le puedo decir que busque el email igual al email, ¿vale?, y que devuelva, ¿vale?, el primer elemento que corresponda con esa llamada, ¿vale? Entonces, si este elemento lo devuelve, claro, este elemento que yo tengo aquí es un valor opcional, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que haría sería decirle if let empleado es igual a esto, entonces tengo el elemento y por lo tanto lo devuelvo, y si no, pues lo que hago es devolver un throw diciéndole que el dato no se ha encontrado, ¿vale? Y ya está. De forma que esto recibiría un parámetro email con el valor que estoy buscando, lo buscaría en la base de datos, si lo encuentra lo devuelve, y si no, devuelve un error de no encontrado. Ya está. Así que ahora vamos a poner mi operación get de getAll
sobre query all y vamos a poner la operación también de tipo get de lo que sería el query email, ¿vale? Query email usando query email. Y ya está, tendríamos estos pequeños ejemplos, ¿vale? Hasta aquí vamos a llegar. Entonces, ¿cómo pondríamos esto a funcionar? Pues lo único que tendríamos que hacer es irnos a las rutas, ¿vale? Y en las rutas registrar sobre la aplicación la colección que acabamos de crear, es decir, empleados controller. Ya está. Automáticamente todos los endpoints que he creado en esa colección ya están expuestos para utilizar, ¿vale? Así que vengo aquí, veis que ahora ya me dice create empleado por defecto, ¿quieres continuar? Si me vengo a la carpeta, veréis que mágicamente, ¿vale? Ahora no hay ningún fichero SQLite y cuando le diga que sí, que me genere la tabla, hace plon, migración perfecta, y ha aparecido aquí mágicamente db.sqlite, ¿vale? Ya tengo la base de datos creada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya puedo empezar a trabajar con la aplicación, ¿vale? Así que puedo hacer un build, comprobar que todo está correctamente, y si todo ha ido bien, no debería haber dado ningún error, y ejecutamos. Ya tenemos el servidor corriendo. Así que ahora vamos a probarlo. Nos venimos aquí, arrancamos el maravilloso, único, inigualable y... A ver, nada es perfecto, por lo tanto es Electron, ya lo sabemos, ¿qué vamos a hacer? Nada es perfecto en este mundo, ¿vale? Pero desde luego esta utilidad es bastante útil, valga la redundancia, a todos los sentidos. Entonces, desde aquí vamos a hacer la petición del post, ¿vale? Para crearnos un usuario de la base de datos, ¿vale? Vamos a abrir luego la base de datos y veremos si efectivamente lo ha creado, ¿vale? Entonces aquí llamamos a http localhost, ¿vale? Se ve pequeño hasta para mí, ¿vale? Y hemos llamado /API /create, ¿vale? Y aquí en el body le ponemos un JSON donde vamos a poner un name que es, pues, Julio César Fernández, coma, email, jcfmunoz@icloud.com, ¿vale? Ok, y ya está. Vamos a llamar a nuestro servicio y ¡tachán! Status 201, creado. Si yo ahora entro aquí y miro la base de datos, veremos que en los datos, sí, ya sé que era una versión, gracias por avisar, ¿vale? Tenemos el registro de la migración que hemos realizado, porque cada migración que lancemos graba un registro de lo que hemos hecho, y, por supuesto, la tabla empleado con nuestro registro y con nuestro ID creado de forma automática. Creamos otro y le decimos, por ejemplo, ponemos Apple Coding Academy y ponemos como email hola@acoding.academy. Le damos a enviar, 201, miramos la base de datos, recargamos y ahí está el registro. Perfecto. Ahora vamos a pedirle que nos devuelva todo. Hacemos un get, localhost, create, pero en este caso lo que hacemos es llamar a getAll, ¿vale? En la operación get sin más parámetros. Pedimos la información y ahí está. Nombre, email, ID, nombre, email e ID. Listo. Ha hecho la consulta, ¿vale? ¿Que quiero preguntar por el email concreto de Julio César? Pues, de nuevo, localhost, ¿vale? Hacemos aquí, creo que lo hemos llamado query email, ¿vale? Query email
y aquí le decimos que vamos a usar un parámetro llamado, bueno, si llamamos tal cual, ¿vale?, sin ningún parámetro, nos va a decir que no lo ha encontrado, ¿vale? Creo que se llama query email. ¿Por qué nos dice que no lo ha encontrado? Porque es el error que nosotros le hemos dicho que devuelva, ¿vale? Si yo ahora aquí en los parámetros le pongo el campo email y le pongo que busque jcfmunoz@icloud.com, lanzo y entonces me dice que no porque algo he puesto mal. A ver, email, he puesto query email, sí, ¿no? Que como la letra es tan chica, no lo veo correctamente. Query email, email es igual a eso, ¿vale? Aquí nos dice, ¿vale?, nos va dando todo lo que estamos pidiendo, ¿vale? Efectivamente hay un query email, pero nos está devolviendo el not found. Entonces, si queremos saber qué es lo que ha pasado, podemos marcar un breakpoint, como haríamos en cualquier aplicación. Podemos volver a ejecutar la aplicación, lanzar la consulta, esto se queda parado y ahí tenemos el proceso, ¿vale?, para poder saber, ¿vale?, ahora está arrancando lo que es, por eso se queda así como parado, ahora está arrancando el proceso, plof, y ahí tenemos el LLDB. Y entonces podemos preguntarle qué es lo que hay aquí y si esto está o no está, ¿vale? Y en este caso, pues, el parámetro que se supone tenía que haber recuperado, pues no lo ha recuperado, ¿vale? Probablemente porque algo he puesto mal en algún lado o no lo he tenido en cuenta, ¿vale? Porque he puesto email con mayúscula, no, he puesto email normal. Sí, sí. No, la petición de email sí está bien puesta, ¿vale? A ver, parámetros get, ¿vale? A ver, por aquí. Bueno, tenía por aquí un ejemplo que es el que me lo va a resolver totalmente, ¿vale? Es que uno no se puede acordar de todo porque es complicado, ¿vale? Pero en principio, como veis, ese sería el funcionamiento, ¿vale? De forma que, a ver, está por aquí, get parameter, as, vale, creo que hay que añadirle el as con el valor directamente, podría ser, puede ser, ¿vale? A ver, si miramos aquí en memoria, nos dice que no tiene ningún valor, ¿vale? Esto no sé yo por qué no está cogiendo. Ah, vale. Vale, no lo está cogiendo porque como estoy mayor ya y medio ciego, pues he puesto esto distinto, ¿vale? A ver, esta implementación es para cuando yo use parámetros en línea de URL, es decir, si yo pongo, por ejemplo, imaginaros que quiero recuperar el empleado 3, ¿vale? Y hago la típica consulta de empleados/3, ¿vale? Eso lo que me permite es recuperar un parámetro como parte de la URL de la petición, ¿vale? Cuando son parámetros que van en la query de la URL, ¿vale?, que esto me he equivocado, lo que se hace es poner reqUery, ¿vale?, y solicitar un parámetro de tipo string, ¿vale?, con el nombre, en este caso, email, ¿vale? Esta sería la forma de cambiarlo, ¿vale? Es que esto, al final, uno no se puede acordar de todo de memoria, ¿vale? Entonces, así es como recuperaríamos pidiéndole un parámetro de tipo cadena llamado email al sistema, ¿vale? Entonces ahora podemos parar y volver a arrancar, pero bueno, de paso hemos visto que también se puede debuguear el código, no hay mal que por bien no venga, y entonces ahora al pedir, plof, ahí está, ¿vale? El email que hemos pedido directamente a partir del campo de entrada, ¿de acuerdo? Como veis, a ver, es distinto a todo tipo de funcionamiento, pero nosotros que venimos del mundo Swift, al final te acostumbras a cómo funciona y lo sacas de una manera muy sencilla. La documentación está muy bien hecha, ¿vale? Te resuelve bastantes dudas, ¿vale? Lo tenéis todo en docs.vapor.codes, ¿vale? Y aquí
tenéis toda la información de cómo funciona Fluent, crear los modelos, las relaciones, las migraciones, las peticiones, cómo funciona el if, cómo arrancar los distintos elementos, el enrutado, el contenido, todo, ¿vale? Ahí tenéis todo con ejemplos para ver, pues eso, lo bien que funciona todo esto, y si yo hubiera tenido creada una base de datos en PostgreSQL, este mismo exacto código, pero con el driver de PostgreSQL, hubiera funcionado contra PostgreSQL, ¿vale? Así que, como suele decirse, poco más.